Bienvenidos al Tambo de Lectura Navegando entre Libros. Yo soy Jocelyn Cedeño y los voy a acompañar en este top 10 de las leyendas más leídas de México. En el puesto número 10 tenemos a El espejo de los dioses. Cuenta la leyenda que a la llegada de los españoles a Michoacán, después de la caída de Tenochtitlán, un español se enamoró de Heréndira, la hermosa hija de Tangaxoan, el rey de los purépechas. La raptó y la escondió en un precioso valle rodeado de montañas. La princesa, sentada sobre una roca, lloró tanto que sus lágrimas formaron un gran lago, y luego, desesperada por escapar, se arrojó al mismo, en donde se convirtió en sirena. Desde entonces, por su gran belleza, al lago se lo llamó Sirahuén, que en purépecha significa espejo de los dioses. Dicen que la sirena aún vaga por esas aguas y que, en las primeras horas de la madrugada, surge del fondo para encantar a los hombres y ahogarlos. En noveno lugar tenemos la leyenda Dioses de la Muerte. El reino de los muertos o inframundo, conocido comúnmente como Mictlán, era gobernado por el señor del inframundo, Mictlantecutli, y por la esposa de este, Mictecacihual. Los infiernos, el Chagnaumitlán. Pero, aparte de estas deidades, existían otros dioses y diosas que poblaban las regiones del Mictlán y que casi siempre encontramos por parejas. Una de ellas es Ixpuxteque, el que tiene el pie roto. Su esposa, Micapetlacali, caja de muerto. Por último, conocemos el nombre de Xoctemoc, el que cayó de cabeza, y su esposa es Chalmecacihual, la sacrificadora. Mictlantecutli y Mictacacihual eran la pareja más importante de las regiones del inframundo y habitan la más profunda de ellas, a donde llegan los hombres a descansar, no sin antes entregar a las deidades presentes valiosos. Mictlantecutli aparece con el cuerpo cubierto de huesos humanos y un cráneo a manera de máscara, con los cabellos negros, encrespados y decorados con ojos estelares, puesto que habita en la región de la oscuridad completa. Adornan su cabeza una roseta de papel, de las que salen conos, uno sobre la frente y otro en la nuca. Sus animales asociados son el murciélago, la araña y el búho. En el puesto número 8, la leyenda La confesión de un muerto. Se dice que una noche, a principios del siglo XVII, el abad de la antigua Basílica de Guadalupe vio que entraba un hombre de elegante apariencia que le solicitó la confesión, por lo que el abad pidió a unos familiares que lo esperaban unos minutos. Después de un rato, el abad salió con el rostro pálido y cerró las puertas, por lo que sus familiares se extrañaron y le preguntaron por qué cerraba, si el hombre elegante aún no había salido. Sin embargo, el abad se negó a contestar y los apresuró a dejar el lugar. Ya en casa de los familiares, uno de sus sobrinos le preguntó al abad qué había pasado. Sin embargo, el abad llevó su mano derecha hacia su oído, haciendo notar que se le dificultaba escuchar. Después de que el sobrino le hiciera nuevamente la pregunta, el abad le respondió que el hombre que había entrado a la basílica horas antes era un muerto que había venido de ultratumba para confesarse y que después de escuchar la confesión había tenido dificultad para escuchar por el oído derecho. El abad
nunca pudo contar lo que le había dicho el misterioso personaje, guardando el secreto de confesión, quedando la duda para siempre. En el puesto número 7 encontramos la leyenda El fantasma de la Basílica de Guadalupe. Algunas personas que visitan la moderna Basílica de Guadalupe en las noches, o mendigos que duermen en sus escalinatas, cuentan haber visto a una mujer saliendo de la antigua Basílica de Guadalupe, portando una vela que sigue encendida a pesar de la lluvia o del viento, y caminando hasta la moderna basílica, donde entra atravesando las paredes. Algunos, por curiosidad, han entrado a la basílica y la han visto dejar la vela en ofrenda, rezar y después desaparecer. Se rumora que es un alma en pena que cumple una manda que no cumplió. Número 6. Los gatos. En casa de una familia había muerto un gato romano. Nadie quería darle sepultura y los integrantes de la familia decidieron echarlo al techo. Pero en la noche, cuando todos dormían, escucharon una orquesta en el techo. Impulsados por la curiosidad, se levantaron a esa hora y salieron a ver lo que ocurría. Y vieron que en el techo habían muchos gatos que tocaban sus instrumentos alrededor del gato muerto. Esto empezó a revivir, moviendo primero la cola, luego alzó la cabeza y por último se levantó y se fue, siguiendo el son de la música. Y todos los vecinos de esa casa dicen que esos gatos eran diablos. En el puesto número 5 se encuentra la leyenda La Quemada. En el siglo XVII vivía en México un español llamado Gonzalo Espinosa de Guevara, llegado a estas tierras con fortuna y con una hija de cerca de 20 años, de nombre Beatriz. Enorme fortuna, belleza y virtud la agenciaron a la muchacha innumerables suplicantes, que nunca lograron su amor, hasta que llegó don Martín de Seopoli, noble italiano, que se enamoró locamente de ella, al punto de no permitir el paso de ningún caballero por la calle donde vivía Beatriz, lo que evidentemente no les pareció justo a los demás pretendientes. Muchas veces se discutió al ritmo de las espadas, saliendo vencedor siempre el italiano. Todas las mañanas se encontraba el cuerpo herido o sin vida del osado que pretendió acercarse a la casa, y ella, aunque amaba a Martín, sufría porque se derramaba tanta sangre por su culpa y también por los celos de su amado. Una noche, en ausencia de su padre e inspirada por el martirio de Santa Lucía, que entregó lo más preciado de su rostro, sus ojos, al pretendiente que con su insistencia trataba de alejarla de la virtud, llevó a su recámara un brasero encendido, y mientras lloraba y pedía fuerza a la santa, hundió su rostro en el fuego, pensando que no podía permitir que don Martín siguiera matando a más inocentes, hasta que cayó sin conocimiento. Un fraile, al escuchar su grito de dolor, entró a la casa. La auxilió con remedios caseros mientras le preguntaba qué había pasado. Beatriz le explicó y dijo que esperaba que cuando don Martín viera su rostro, dejaría de celarla, amarla y de matar a tantos caballeros. La reacción de don Martín al retirar el velo con el que se había cubierto la cara y mirar el hermoso rostro desfigurado fue arrodillarse y declarar su amor. Pidió su mano a don Gonzalo y días más tarde se casó. Ella entró a la iglesia con la cara cubierta por un tupido velo blanco y después, las pocas veces que salía, siempre lo hacía con el rostro tapado. Nadie volvió a ver el hermoso rostro de Beatriz
que don Martín, calmado en su amor propio, guardó en el pensamiento. 4. La leyenda El Niño de Mula. En el año 1648, según cuenta la leyenda, se le apareció Dios niño a un pastor que estaba en este momento con su ganado en un pequeño monte, en el paraje muleño de El Balate. Este pastor se llamaba Pedro Botía. Posteriormente ingresó en la orden franciscana, tomando los hábitos en el convento de Orihuela. En un viaje a los santos lugares, Jerusalén e Italia, se le volvió a aparecer Dios niño en Asís, quien le indicó que volviese a España. Durante el viaje de regreso, conoció al conde de Lemus. Este le introdujo en la corte madrileña. Así conoció al hermano del rey Carlos II, Juan José de Austria, y llegó a ser su consejero. Durante los años que permaneció al servicio de este príncipe, logró la construcción del Real Monasterio de la Encarnación en su villa natal, habitado hasta hoy por religiosas de la Orden de Santa Clara de Asís. Comenzaron los cultos al niño en la ermita, levantada próxima al lugar de la aparición, que no corresponde a la que ahora se visita. La actual fue edificada a finales del siglo XVIII, en el estilo barroco murciano. La devoción del niño comenzó a extenderse por la región, en especial por los pueblos del Valle del Segura. Desde entonces, es esta devoción una referencia muy significativa de las tierras murcianas. En el número 3 se encuentra la leyenda La Señora de Negro. En Naranjillos había una muchacha muy guapa que acababa de quedar huérfana. Un día, una amiga suya llegó a contarle que había visto a su madre en el camino del barrial, cerca del pueblo. La muchacha no creyó lo que su amiga le dijo. «Está bien muerta y enterrada», le contestó. Sin embargo, su amiga no había sido la única en ver aquella aparición. Muchas señoras del pueblo se encontraron en el camino del barrial a la señora vestida de negro, sucia, enlodada y con el pelo enmarañado. Le preguntaban quién era o a quién buscaba, pero la mujer de negro no contestaba. Todos creían que era muda. Seguían viendo a la mujer deambulando de arriba para abajo en el camino del barrial, y la gente empezó a comprender que era un alma en pena. La amiga de la muchacha fue a hablar con ella. «Es tu mamá, estoy segura», dijo la amiga. «Pero si está muerta», aseguraba la muchacha. «Es ella, seguro anda penando». «¿Has cuidado bien a tus hermanos?», inquirió con algo de timidez. A la muchacha no le agradó la pregunta y, poniéndose nerviosa, se fue. Al día siguiente, una señora del pueblo se encontró con la muchacha, que traía cara de desvelada y en general un aspecto deplorable. «A ver si has dejado ese hombre casado», espectó de pronto la señora. «Ve a cuidar a tus hermanos y deja descansar el alma de tu madre, que anda en pena». La muchacha se estremeció, ya que efectivamente era la amante de un señor casado y pasaba con él toda la noche, de modo que en las mañanas no se encontraba en condiciones de atender a sus hermanos ni de salir a trabajar. Acongojada, decidió ir al camino del barrial a comprobar si era cierto lo que decían. Al llegar, encontró a la mujer de negro. Se acercó y la reconoció. Era su madre. La mujer se puso a llorar. No le dijo nada,
pero la muchacha sentía que su madre lo sabía todo. Siempre había sido así. Adivinaba sus emociones y sus pensamientos. La mujer de negro calmó su llanto y se perdió en el fondo del camino. La muchacha sintió el vacío que dejó su madre y advirtió la súplica que su llanto llevaba. Con la intención de librarse de la culpa, fue a buscar a su amante y le dijo que no volvería a verlo más. Luego fue a su casa y prometió a sus hermanos que nunca los dejaría solos. Ese fue el último día que la mujer de negro apareció en el barrial, camino de Naranjillos. En segundo lugar tenemos la leyenda El jinete sin cabeza. Dice que en un pueblo muy aislado de toda civilización se contaba la historia de un jinete que acostumbraba a hacer su recorrido por las noches en un caballo muy hermoso. La gente, muy extrañada, se preguntaba: ¿qué hombre tan raro? ¿Por qué hace eso? Ya que no era muy usual que alguien saliera, y menos por las noches, a hacer esos recorridos. En una noche muy oscura y con fuertes relámpagos, desapareció del lugar sin dar señal de su desaparición. Pasaron los años y la gente ya se había olvidado de esa persona. Y fue en una noche igual a la que desapareció que se escuchó nuevamente la cabalgata de aquel caballo. Por la curiosidad, muchas personas se asomaron y vieron un jinete cabalgar por las calles. Fue cuando un relámpago cayó e iluminó al jinete, y lo que vieron fue que ese jinete no tenía cabeza. La gente, horrorizada, se metió a sus casas y nos explicaban lo que habían visto. Y la leyenda más leída en México, y se puede decir que en el mundo, es la leyenda de La Llorona. Los 4 sacerdotes aguardaban expectantes. Sus ojillos vivaces iban del cielo estrellado en donde señoreaba la gran luna blanca al espejo argentino del lago de Texcoco, en donde las bandadas de patos silenciosos bajaban en busca de los gordos ajolotes. Después, confrontaban el movimiento de las constelaciones estelares para determinar la hora, con sus profundos conocimientos de la astronomía. De pronto, estalló el grito. Era un alarido lastimoso, hiriente, sobrecogedor, un sonido agudo, como escapado de la garganta de una mujer en agonía. El grito se fue extendiendo sobre el agua, rebotando contra los montes y enroscándose en las alfardas y en los taludes de los templos. Rebotó en el gran Teocalli, dedicado al dios Huitzilopochtli, que comenzara a construir Tixoc en 1481, para terminarlo Auxoll en 1502. Si las crónicas antiguas han sido bien interpretadas, y pareció quedar flotando en el maravilloso palacio del entonces emperador Moctezuma Xocoyotzin. «Es Cihuacóatl», exclamó el más viejo de los 4 sacerdotes que aguardaban el portento. «La diosa ha salido de las aguas y bajando de la montaña para prevenirnos nuevamente», agregó el otro interrogador de las estrellas y la noche. Subieron al lugar más alto del templo y pudieron ver hacia el oriente una figura blanca, con el pelo peinado de tal modo que parecía llevar en la frente 2 pequeños cornezuelos, arrastrando o flotando una cauda de tela tan vaporosa que jugueteaba con el fresco de la noche plenilunar. Cuando se hubo opacado el grito y sus ecos se perdieron a lo lejos,
Por el rumbo del señorío de Texcocán, todo quedó en silencio. Sombras ominosas huyeron hacia las aguas hasta que el pavor fue roto por algo que los sacerdotes primero y después, Fray Bernardino de Sahagún, interpretaron de este modo: hijos míos, amados hijos de Anahuac, vuestra destrucción está próxima. Venía otra sarta de lamentos igualmente dolorosos y conmovedores, para decir cuando ya se alejaba hacia la colina que cubría las faldas de los montes: ¿a dónde iréis? ¿A dónde os podré llevar para que escapéis a tan funesto destino? Hijos míos, estáis a punto de perderos. Al oír estas palabras, que más tarde comprobaron los augures, los 4 sacerdotes estuvieron de acuerdo en que aquella fantasmal aparición que llenaba de terror a las gentes de la gran Tenochtitlán era la misma diosa Cihuacóatl, la deidad protectora de la raza, aquella buena madre que había heredado a los dioses para, finalmente, depositar su poder y sabiduría en Tilpotoncatzin, en ese tiempo poseedor de su dignidad sacerdotal. El emperador Moctezuma Xocoyotzin se atusó el bigote ralo que parecía escurrirle por la comisura de sus labios. Se alisó con una mano la barba de pelos escasos y entrecanos, y clavó sus ojillos vivaces, aunque tímidos, en el viejo códice dibujado sobre la atezada superficie del Amal, y que se guardaba en los archivos del imperio, tal vez desde los tiempos de Itzcoatl y Tlacael. El emperador Moctezuma, como todos los que no están iniciados en el conocimiento de la hierática escritura, solo miraba con asombro los códices multicolores, hasta que los sacerdotes, después de hacer una reverencia, le interpretaron lo allí escrito. Señor, le dijeron, estos viejos anuales nos hablan de que la diosa Cihuacóatl aparecerá según el 6º pronóstico de los agresores, para anunciarnos la destrucción de vuestro imperio. Dicen aquí los sabios y más antiguos que nosotros, que hombres extraños vendrán por el oriente y juzgarán a tu pueblo y a ti mismo, y tú y los tuyos serán de muchos lloros y grandes penas, y que tu raza desaparecerá, devorada, y nuestros dioses humillados por otros dioses más poderosos. Dioses más poderosos que nuestro Dios Huitzilopochtli, y que el gran destructor Tezcatlipoca, y que nuestros formidables dioses de la guerra y de la sangre? Preguntó Moctezuma, bajando la cabeza con temor y humildad. Así lo dicen los sabios y los sacerdotes más sabios y más viejos que nosotros, Señor. Por eso, la diosa Cihuacóatl vaga por el Anahuac, lanzando lloros y arrastrando penas, gritando para que oigan quienes sepan oír las desdichas que han de llegar muy pronto a vuestro imperio. Moctezuma guardó silencio y se quedó pensativo, hundido en su gran trono de alabastro y esmeraldas. Entonces, los 4 sacerdotes volvieron a doblar los pasmosos códices y se retiraron también en silencio, para ir a depositar de nuevo los archivos imperiales. Aquello que dejaron escrito, los más sabios y los más viejos. Por eso, desde los tiempos de Chimalpopoca, Itzcoatl, Moctezuma,
Wicamina, Axyacal, Tosin y Ahuitzol. El fantasmal augur vagaba por entre los lagos y templos de Anahuac, pregonando lo que iba a ocurrir a la entonces raza poderosa y avallazadora. Al llegar los españoles e iniciada la conquista, según cuentan los cronistas de la época, una mujer, igualmente vestida de blanco y con las negras crines de su pelo, tremolando al viento de la noche, aparecía por el sudoeste de la capital de la Nueva España y tomando rumbo hacia el oriente, cruzaba calles y plazuelas como al impulso del viento, deteniéndose ante las cruces, templos y cementerios y las imágenes iluminadas por lámparas votivas en pétreras hornacinas, para lanzar ese grito lastimero que hería el alma. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay! ¡Ay! El lamento se repetía tantas veces como horas tenía la noche, la madrugada, en que la dama de vestiduras vaporosas, jugueteando al viento, se detenía en la plaza mayor y mirando hacia la catedral musitaba una larga y doliente oración para volver a levantarse, lanzar de nuevo su lamento y desaparecer sobre el lago, que entonces llegaba hasta las goteras de la ciudad y cerca de la traza. Jamás hubo valiente que osara interrogarla. Todos convivieron en que se trataba de un fantasma errabundo que penaba por un desdichado amor, bifurcado en mil historias los motivos de esta aparición que se trasplantó a la época colonial. Los románticos dijeron que era una pobre mujer engañada, otros que una amante abandonada con hijos. Hubo que bordaron la consabida trama de un noble que engaña y que abandona a una hermosa mujer sin linaje. Lo cierto es que, desde entonces, se le bautizó como La Llorona, debido al desgarrador lamento que lanzaba por las calles de la capital de Nueva España, y que por muchos lustros constituyó el más grande temor callejero, pues toda la gente evitaba salir de su casa, y menos correr las penumbrosas calles coloniales, cuando ya se había dado el toque de queda. Muchos timoratos se quedaron locos y jamás olvidaron la horrible visión de La Llorona. Hombres y mujeres se iban de las aguas y cientos enfermaron de espanto. Poco a poco y al paso de los años, la leyenda de La Llorona, rebautizada con otros nombres, según la región en donde se aseguraba que era vista, fue tomando otras nacionalidades, y su presencia se detectó en el sur de nuestra insólita América, en donde se asegura que todavía aparece fantasmal, enfundada en su traje vaporoso, lanzando al aire su terrorífico alarido, vadeando ríos, cruzando arroyos, subiendo colinas y vagando por cimas y montañas. En el tambo de lectura Navegando entre Libros, esperamos que te haya gustado mucho el top 10 de leyendas más leídas en México y sobre todo que hayamos aprendido un poco más de la cultura y tradición de este hermoso país.